En una entrevista que dio el pastor John MacArthur a Hallie Bid, la entrevistadora Hallie Bid le preguntó al pastor John MacArthur sobre el alboroto que sucedió y que sigue sucediendo con todo esto de obedecer a Dios y no a los hombres en cuanto a reunirse dentro de la iglesia de John MacArthur. La entrevistadora Hallie Bid le preguntó sobre si le sorprendió al pastor MacArthur de aquellas personas, de aquellos cristianos evangélicos que no están de acuerdo con el pastor MacArthur, sobre las decisiones que tomó MacArthur y su iglesia de seguir reuniéndose como las escrituras mandan, por supuesto. Were you surprised that this has caused such an uproar, both in the secular world, but also within the church? You've got some evangelicals that have been pushing back on y'all's decision. Did that shock you at all? El pastor MacArthur respondió a la pregunta y habló y enfatizó sobre el pragmatismo. Y esta fue la respuesta que dio el pastor MacArthur a Hallie Bid. It doesn't shock me for a number of reasons, Allie Beth. And the number one reason, I think, is that pragmatism has had such a huge impact on the church, that the church is more concerned about what the unbelieving world thinks of it than it is about ministering to the saints. The church has become an event to attract non-believers. So if you're going to do that, then you've got to buy into the conventional attitudes of those people and not offend them. If that's your goal, that's what pragmatic goals will do. Then you got to go with the flow of the culture. You can't go against that. So from my standpoint, look, the only stock and trade we have is the truth. The church is the pillar and ground of the truth. We want our people to know the truth about the Bible. ¿Qué es el pragmatismo? El pragmatismo tiene que ver con el modernismo, que no apareció primero como un ataque abierto a la doctrina ortodoxa. Los primeros modernistas parecían preocupados principalmente por la unidad interdenominacional. Estaban dispuestos a restar importancia a la doctrina para ese objetivo. Creían que la doctrina era divisiva y que una iglesia dividida se volvería irrelevante en la era moderna. Para realzar la relevancia del cristianismo, los modernistas buscaron sintetizar las enseñanzas cristianas con las últimas ideas de la ciencia, la filosofía y la crítica literaria. Esto que estoy diciendo y estoy hablando es lo que enseña, lo que dice el pastor MacArthur. MacArthur dice que los modernistas ven la doctrina como un tema secundario, enfatizan la hermandad y la experiencia y restan importancia a las diferencias doctrinales. Ellos creen que la doctrina debe ser fluida y adaptable. Ciertamente creen que no es algo por lo que vale la pena luchar. Por tanto, al minimizar la importancia de la doctrina, el modernismo abre la puerta, o mejor dicho, abrió la puerta al liberalismo teológico, al relativismo moral y a la incredulidad. La mayoría de los evangélicos de hoy tienden a equiparar la palabra modernismo con la negación total de la fe. Pero no debemos olvidar que el objetivo de los primeros modernistas era simplemente hacer que la iglesia fuera más moderna, más unificada, más relevante y más aceptable para una edad moderna escéptica. Como los pragmáticos de hoy, dice MacArthur. Como la iglesia de hace 100 años, vivimos en un mundo de rápidos cambios, grandes avances en ciencia, tecnología, política mundial y educación. Como los hermanos de esa generación, los cristianos de hoy están abiertos, incluso ansiosos, por el cambio en la iglesia. Como ellos, anhelamos la unidad entre los fieles, y como ellos, somos sensibles a la hostilidad de un mundo incrédulo, dice el pastor MacArthur. We've got to become like the world. That is the common perspective of evangelical pragmatism. Pragmatism basically says we do what works, we do what attracts people, we give people what they want, we talk the way they like to talk, we play the way they like to play, we
We act the way they like to act. We like the things that they like. And the more common ground we can find with the world, the more effectively we build a bridge to them to give them the gospel. That's essentially what pragmatism is. It seems to work. It draws a crowd. They like it. This has to be right. That's what pragmatism says. So the bottom line is the church needs to become as much like the world as possible. We need to give the unbelievers as much of what they want as possible. We need to adopt their cultural style, their fashion, their music, their entertainment, their media, their jargon, as much as possible. We need to accept their cultural expectations for things like comfort, anonymity, self-fulfillment, acceptance, tolerance, affirmation, and you can fill out the list yourself. El problema puntual de todo esto en sí, para resumir, es que la filosofía o una filosofía no puede relegar la palabra de Dios a un papel subordinado en la iglesia. No es bíblico elevar el entretenimiento, por ejemplo, sobre la predicación y la adoración en el servicio de la iglesia. La iglesia no tiene por qué hacer una obra de teatro o algún evento con luces de discoteca para atraer personas a la congregación. MacArthur se opone a aquellos, o mejor dicho, los cristianos bíblicos nos oponemos a aquellos que creen que el arte de vender puede traer gente al reino de manera más efectiva que un Dios soberano. Esa filosofía ha abierto la puerta a la mundanalidad en la iglesia. Pablo dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio. Desafortunadamente, avergonzarse del evangelio parece cada vez más adecuado como descripción de algunas de las iglesias más visibles e influyentes de nuestra época. Se ve claramente un paralelismo sorprendente entre lo que sucedía en la iglesia de antes con lo que está sucediendo ahora, de hace 100 años con lo que está sucediendo ahora. Cuando más se lee sobre esa época donde comenzó el movimiento del modernismo, más se refuerza una convicción de que estamos viendo que la historia se vuelve a repetir. Pragmatism does nothing but make the gospel harder to communicate because it's all mixed up with what the world loves.